El almidón resistente básicamente, ¿a qué hace referencia? Esta molécula de almidón que ustedes están viendo acá, cuando ustedes le ponen agua caliente, el almidón se hidrata, es decir, crece, es como una esponja. La esponja chupa agua y crece en tamaño. Eso pasa con el arroz blanco, crece en tamaño precisamente porque su almidón se hidrata. Y ese almidón básicamente con el pasar del tiempo se vuelve gelatinoso, por eso cuando uno consume algunos tipos de arroz blanco lo siente uno más chicloso, más gelatinoso en boca, ¿sí? Porque el almidón se está gelatinizando. ¿Qué sucede cuando nosotros cogemos el arroz caliente y lo sometemos inmediatamente a un choque térmico? Es decir, lo pasamos directamente de una temperatura, por ejemplo, de 100 grados centígrados a una temperatura ya de refrigeración o inclusive de congelación por debajo de los cero. Ahí estamos hablando de que esa molécula que estaba hidratada pierde agua, y al perder agua esa esponja se chupa literalmente y esconde los enlaces, es decir, estos digamos sustancias que están acá, que están unidas por un palito. Fíjense acá en esta imagen hay una unión de una parte de la molécula con otra, con un enlace que es básicamente un enlace alfa 1,4. Ese enlace se esconde. Al esconderse, al cuerpo humano le cuesta más trabajo buscar dónde cortar, o sea, dónde pasa la tijera. Al no encontrar eso, el almidón sigue su curso en el tracto digestivo porque no hay tijeras, entonces sigue pasando por las diferentes porciones del intestino delgado hasta que llega a una válvula que se llama la válvula ileocecal y ya pasa al intestino grueso. En ese punto es coincidencialmente donde ya no va a haber digestión. Ahí ya se acaba el proceso de digestión. Entonces ya el cuerpo no puede sacar glucosa de ese almidón. A eso lo llamamos un almidón resistente. ¿Por qué se le dice resistente? Porque es resistente a la digestión humana. A eso se le denomina almidón resistente. Soy el doctor Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. ¿Cómo se consigue el almidón resistente? Básicamente con choques térmicos. Entonces por eso yo les decía al inicio de esta conferencia lo, digamos, interesante de comer arroz viejo, que eso es lo que uno le dicen, por ejemplo, las abuelitas o la mamá a uno de la casa, que hay un arroz de hace 4 días en la nevera, que mira a ver si hace un calentado. Eso básicamente es lo que uno suele hacer, por ejemplo, aquí en países en América Latina. Y desde el punto de vista de desayuno no suena tan descabellado. ¿Por qué? Porque es un arroz que probablemente sufrió un choque térmico porque precisamente estaba caliente, se hidrató, no se consumió y se pasó a una nevera. Se hizo un choque térmico. Generalmente esos arroces se suelen consumir fríos. Generalmente uno no vuelve y los calienta, o por el afán probablemente uno lo calienta. Y el hecho de consumirlo frío vuelve más resistente la molécula del almidón. Entonces por eso yo les decía que cuando uno consume arroz viejo y frío es mucho más rentable que el arroz fresco y caliente desde el punto de vista glicémico, es decir, de cómo se va a comportar esto en nuestra sangre, tanto en la glucosa como en la secreción de insulina. Entonces, ¿por qué les hago esta salvedad y estas aclaraciones desde el punto de vista científico apoyado en la literatura que les traje? Porque no es del todo, digamos, interesante utilizar medios de comunicación y redes sociales para hablar mal de un alimento y desincentivar su consumo, cuando es un consumo que es un alimento de consumo masivo, que es un alimento que tiene ciertas características importantes sabiéndolo usar, sabiéndolo consumir y sobre todo combinándolo con otros alimentos que pueden llegar a ser un plato de alimento muy significativo para nuestro cuerpo, por ejemplo el arroz con huevo, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Ahora, aquí en esta tablita que tenemos en esta diapositiva, ustedes están viendo los diferentes estudios, métodos de estudio, materiales, el resultado y las referencias. Aquí lo que estamos mostrando es la comparación de diferentes resultados de estudios in vivo, en humanos, y estudios de digestibilidad in vitro. Y la mayor parte de los estudios, tanto in vivo como in vitro, sobre todo que es el estudio in vitro InfoGest, que nos ha llevado a alimentación molecular a tener algunas
referencias en nuestras pautas de prescripción dietética, hemos visto que el arroz integral tiene mayor contenido de almidón resistente que el arroz blanco, y sobre todo cuando le hacemos a ese arroz el proceso de sineresis. Entonces, la recomendación con esto es que si a usted le gusta el arroz y quiere seguir disfrutando del mismo, es utilice arroz integral. Trate de hacerle a ese arroz integral choques térmicos. O sea, caliéntelo, sáquelo, póngalo en nevera, vuelva y caliéntelo, vuelva y pásalo a la nevera. Al menos hágalo por 2 ocasiones. Trate de no consumirlo inmediatamente, lo saca en la segunda cocción. Trate de volverlo a guardar en refrigeración, no en congelación, y consúmalo probablemente frío. Sería mucho más rentable y con eso podríamos tratar 2 cosas muy importantes, tanto la obesidad como la diabetes. Y con eso podemos disfrutar una porción un poco más grande que lo que solemos servir. Generalmente cuando hablamos desde el punto de vista dietético, generalmente le decimos al paciente que consuma, un ejemplo, 30-40 gramos de arroz. Si ustedes pesan 30 o 40 gramos de arroz, se van a dar cuenta que son prácticamente 3 cucharadas. Generalmente uno no consume tampoco arroz. Si uno hace arroz, por lo general, y eso nos pasa creo que es la mayoría, cogemos la olla, la hacemos completa, cuando nos dimos cuenta nos la comemos toda y sobre todo raspamos la pega. Y como les digo, eso no es malo, pero hay que entender que si lo hacemos, digamos, del punto de vista con choque térmico y con una variedad de arroz, como el arroz integral, nos podría ir mejor. Y sería más rentable eso a largo plazo que hacer el arroz blanco con aceite, comiéndolo en forma de pega recién hecho. Bueno, entonces para eso es que tenemos estas referencias, para que podamos apoyarlos, obviamente ustedes en sus decisiones, y que entendamos que esto ha salido de estudios tanto en humanos como estudios in vitro. Ahora, ¿qué es el almidón resistente? Lo que les estaba mencionando. Los efectos del almidón resistente y sus aplicaciones en la industria de alimentos es demasiado interesante. Es una industria que es una industria novedosa, no tiene más de unos 10-12 años. El almidón resistente ya se vende como harina, generalmente viene de fuentes como el plátano verde, viene de fuentes como la lenteja, la yuca, viene de fuentes, por ejemplo, como el mismo arroz. Entonces, en esta revista, que es una revista del 2023 de una base de datos que es de base abierta, por eso dice Open Access, es de Food Production, Processing and Nutrition, es una revisión básicamente muy interesante sobre los efectos que tiene el almidón resistente en el consumo humano. Entonces, ¿qué es el almidón resistente? Básicamente eso que les mencioné, es una molécula que hace una deshidratación, hidratación, deshidratación, hidratación, y que en esos procesos de deshidratación se presenta eso que se llama la sineresis, donde se esconden los enlaces, no se vuelven tan fáciles para la digestión humana, y esa molécula termina siendo una molécula que pasa intacta o viaja intacta por todo el tracto digestivo. Esto básicamente tiene unas propiedades muy interesantes en salud. Una de las cosas importantes es que a nivel fisiológico tenemos que nos ayuda a mejorar nuestros niveles de glucosa en sangre, nos ayuda a disminuir el colesterol sanguíneo, porque esa molécula de almidón resistente secuestra jugos biliares que llevan el transporte inverso del colesterol, que lo vimos en nuestra conferencia pasada. Yo los invito a que hagan clic ahí arriba donde les aparece el video anterior de la conferencia que hicimos, donde ahí van a ver este transporte inverso del colesterol, y nos vamos a dar cuenta por qué es importante que una fibra se lleve ese colesterol, precisamente para incrementar nuestras HDLs o colesteroles de alta densidad y disminuir lo que llamamos colesteroles de baja densidad, como son las LDLs. Bueno, esto nos ayuda a controlar nuestro peso corporal, precisamente porque no tenemos impacto insulínico y glicémico como si lo tiene un arroz normal. Y una cosa importante del almidón resistente es que nos ayuda mucho al transporte de calcio y sobre todo algunas vitaminas como la vitamina D. Entonces, por eso es clave que el almidón resistente se encuentre en nuestra dieta de forma frecuente. Por eso es tan interesante cambiar un poco el chip y tratar en lo posible de lunes a jueves o de lunes a viernes comer arroz que sea viejo y que sea frío, y sería mucho mejor negocio que el arroz calientico y fresquito. Bueno, ahora las aplicaciones en la comida.
las aplicaciones en la comida son muy interesantes. De hecho, en los Estados Unidos y en Canadá se vienen adelantando, digamos, con cadenas de alimentos rápidos, como la pizza, donde su base, donde su masa se hace con almidón resistente. ¿Para qué? Para que la persona pueda seguir consumiendo una pizza de características, digamos, llamativas, con una masa rica que permita, digamos, como esa crocantez que tiene usualmente la masa de diferentes bases de pizza, y que no tenga impacto pues tan negativo con el consumo humano. Entonces, básicamente, ¿qué nos beneficia en el proceso de alimentos? Nos incrementa la viscosidad, nos incrementa esto que es el crispness, que básicamente es lo que uno como mastica y siente ese crujor, como la pega. Prolonga efectivamente que el alimento tenga más tiempo sin ser contaminado, es decir, que nos da una vida útil un poco mayor, entonces el alimento se suele dañar menos rápido. Entonces fíjense que cuando uno hace esa salvedad de que el arroz viejo es bueno, uno siempre piensa que lo que tiene en nevera que lleva más de 5 días ya no sirve, y no necesariamente. Y una de las cosas importantes es que cuando cuando consumimos alimentos con almidón resistente, posiblemente dentro de ellos podemos incrementar la presencia de probióticos. Y esto es muy interesante para la salud de muchas personas que tienen problemas gastrodigestivos, metabólicos, endocrinos. Entonces, por eso fíjense que el almidón resistente es algo muy interesante, y por eso lo ponemos aquí en esta diapositiva, que se consuma el arroz frío para bajar la glucosa. Eso es clave y fundamental. Tratemos en la medida de ser posible de consumir arroz frío, arroz viejo, para bajar nuestros niveles de glucosa sanguíneos, mejorar nuestros niveles de estrés oxidativo y sobre todo mejorar esas variables como la hemoglobina glicada.